Lo que prestes mucha atención a lo que te voy a decir en los próximos minutos, porque puede que sea una de las conversaciones más importantes que hayas tenido sobre tu salud. Yo, Fujimoto, llevo más de 30 años ejerciendo la medicina, especializado en medicina preventiva y en el cuidado de personas mayores de 50 años. Y hoy quiero hablarte de algo que ocurre cada mañana en millones de hogares sin que nadie se dé cuenta del daño que está causando. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Piénsalo un momento. Levantas de golpe de la cama, vas corriendo al baño, enciendes el teléfono y empiezas a mirar mensajes. Te tomas un café negro antes de comer nada. O quizás tomas algún medicamento con el estómago vacío. Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, necesitas quedarte hasta el final de este video, porque lo que te voy a explicar hoy podría literalmente salvarte la vida, lo menos protegerte de enfermedades muy serias que en muchos casos se desarrollan en silencio durante años. Hace unos meses vino a mi consulta una señora, la voy a llamar Carmen, tenía 64 años, era una mujer activa, cocinaba para su familia, salía a caminar por las mañanas, no fumaba, no bebía alcohol, en apariencia era una persona sana, pero llevaba meses con mareos al levantarse, con una sensación de cansancio que no se le quitaba ni durmiendo 8 horas, con dolor de cabeza frecuente y con una presión arterial que subía y bajaba sin razón aparente. Cuando revisé sus análisis y le pregunté en detalle sobre su rutina diaria, descubrí algo que ella nunca habría relacionado con sus síntomas. La mañana, en cuanto abría los ojos, se levantaba rápido de la cama, iba al baño, tomaba 2 pastillas para la presión con un vaso pequeño de agua y luego se preparaba un café bien cargado. Eso era lo primero que entraba a su cuerpo cada día. Y eso, combinado con la forma en que se levantaba, estaba generando una cadena de reacciones en su organismo que con el tiempo podría haberle causado un daño muy serio. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, me miró con los ojos muy abiertos y me dijo: doctor, pero si eso lo hago desde hace 20 años. Y eso es exactamente el problema. Los hábitos que más daño hacen son los que llevamos tanto tiempo repitiendo que ya ni los cuestionamos. Hoy quiero hablar contigo sobre los errores que se cometen al despertar. Esos primeros minutos del día que muchas personas consideran insignificantes, pero que para el cuerpo de una persona mayor de 50 o 60 años son un momento crítico. Porque el cuerpo al despertar no es el mismo que el cuerpo de mediodía. Hay procesos fisiológicos muy específicos que ocurren en esa transición del sueño a la vigilia. Y cuando los interrumpimos o los agredimos con ciertos hábitos, pagamos las consecuencias. A veces de inmediato con mareos o palpitaciones. A veces de inmediato con mareos o palpitaciones. De forma acumulada durante años hasta que el daño ya es difícil de revertir. Vamos a empezar por entender qué le pasa al cuerpo durante la noche y en el momento de despertar, porque sin entender eso, nada de lo que te diga después va a tener sentido completo. Cuando dormimos, el cuerpo entra en un estado de reparación. La presión arterial baja, el ritmo cardíaco se reduce, los riñones filtran la sangre de forma más lenta, el sistema digestivo descansa, el hígado trabaja procesando toxinas, el cerebro consolida memorias y limpia desechos metabólicos a través de un sistema que los científicos llaman el sistema linfático. Todo este proceso es maravilloso, es el mantenimiento nocturno del cuerpo humano, pero tiene una consecuencia importante. Cuando amanecemos, el cuerpo está en un estado de relativa vulnerabilidad. La presión arterial está baja, los músculos están relajados y un poco rígidos. El sistema nervioso está en transición, la glucosa en sangre puede estar en niveles bajos si llevamos varias horas sin comer y el cuerpo está deshidratado. Porque hemos pasado entre 6 y 8 horas sin tomar agua y además hemos perdido líquido a través de la respiración y el sudor nocturno. Después de los 60 años, esta vulnerabilidad matutina es mucho más pronunciada. Los vasos sanguíneos ya no son tan elásticos como antes. El sistema nervioso autónomo, que es el que regula la presión y el ritmo cardíaco de forma automática, responde con más lentitud. Los riñones tienen menos capacidad de reserva. El corazón necesita más tiempo para adaptarse a los cambios de posición y el cerebro, que depende de un flujo constante de sangre y oxígeno, es más sensible a cualquier alteración
en esa transición, circulaciones a las... Ahora bien, ¿qué hace la mayoría de la gente en ese momento? Exactamente lo contrario de lo que el cuerpo necesita. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Circulaciones a las... el primer error, y es uno de los más comunes y de los más peligrosos, es levantarse de golpe de la cama. Parece algo trivial, ¿verdad? Te suena el despertador, abres los ojos y en 10 segundos ya estás de pie. Muchas personas hacen esto toda su vida sin consecuencias aparentes. Después de los 50 y especialmente después de los 60, este hábito puede ser muy peligroso. Y te voy a explicar exactamente por qué. Cuando estás tumbado en la cama, la sangre se distribuye de forma relativamente uniforme por todo el cuerpo. Cuando te incorporas rápidamente, la gravedad hace que la sangre caiga hacia las piernas y el abdomen de forma brusca. En una persona joven con vasos sanguíneos elásticos y un sistema nervioso autónomo ágil, el cuerpo compensa esto en fracciones de segundo, contrayendo los vasos de las piernas y aumentando el ritmo cardíaco para mantener la presión en el cerebro. Pero después de los 50, este mecanismo de compensación es más lento. El resultado es una caída transitoria de la presión arterial en el cerebro, que se llama hipotensión ortostática. Y esa caída, aunque sea breve, puede causar mareos, visión borrosa, sensación de desmayo y, en los casos más graves, una caída real al suelo. Articulaciones. Muchos de mis pacientes me dicen que a veces se marean al levantarse, pero que no le dan importancia porque se les pasa en unos segundos. Y eso es exactamente lo que me preocupa. Porque ese mareo es una señal de que el cerebro no está recibiendo suficiente sangre en ese momento. Articulaciones. Y aunque dure solo unos segundos, si esto ocurre cada mañana durante años, estamos hablando de un estrés repetido sobre el corazón y los vasos cerebrales, que en muchos casos puede contribuir a problemas más serios con el tiempo. Además, hay otro riesgo que no es menor: las caídas. Articulaciones. Las caídas en personas mayores de 60 años son una de las principales causas de lesiones graves, fracturas de cadera, traumatismos craneales y, en muchos casos, el inicio de un deterioro de salud que puede ser muy difícil de revertir. Muchas de esas caídas ocurren en los primeros minutos de la mañana, precisamente porque la persona se levantó demasiado rápido, se mareó y perdió el equilibrio. La solución es simple, pero requiere cambiar un hábito que muchos llevan décadas repitiendo. Cuando te despiertes, no te levantes de inmediato. Quédate tumbado unos 30 segundos, simplemente consciente de que estás despierto. Luego, incorpórate lentamente hasta quedar sentado en la cama, con los pies colgando al borde. Espera ahí otro minuto, sin prisas. Deja que tu cuerpo haga la transición, deja que la presión se estabilice, deja que el corazón ajuste su ritmo y luego, con calma, ponte de pie. Pequeño cambio puede marcar una diferencia enorme, especialmente si tienes presión arterial baja por la mañana, si tomas medicamentos para la presión, si tienes problemas de equilibrio o si alguna vez has sentido mareos al levantarte. Ahora quiero hablar del segundo error, y este es uno que me genera mucha preocupación porque lo veo constantemente en mi consulta. Hablo del café en ayunas. El café es la bebida más consumida del mundo y no estoy aquí para decirte que el café es malo, porque en muchos casos tiene beneficios reales para la salud. Pero el momento en que se toma, especialmente para personas mayores de 50 años, es fundamental. Articulaciones. Cuando te despiertas, tu cuerpo ya tiene niveles elevados de una hormona llamada cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, pero también es la hormona que te ayuda a despertar, a activarte, a estar alerta. Sus niveles son más altos entre las 6 y las 9 de la mañana, que es precisamente cuando la mayoría de la gente se despierta, y el cortisol ya está haciendo su trabajo de activarte de forma natural. Cuando tomas café en ese momento, estás añadiendo cafeína encima de un pico de cortisol que ya existe. El resultado no es que te activas más, sino que sobrecargas el sistema nervioso, aumentas la respuesta de estrés del cuerpo y, en muchos casos, con el tiempo, tolerancia a la cafeína porque el cuerpo aprende a producir menos cortisol natural para compensar. Pero hay algo más. Especialmente en ayunas, estimula la producción de ácido gástrico, y cuando el estómago está vacío, ese ácido no tiene nada que digerir, así que empieza a irritar la mucosa del estómago. Articulaciones.
En personas mayores de 50 la mucosa gástrica ya es más delgada y más vulnerable que en personas jóvenes. Y este hábito, repetirlo durante años, puede contribuir a gastritis, úlceras, reflujo gastroesofágico y en algunos casos a síntomas de intestino irritable. Eyaculaciones. Tengo un paciente, lo voy a llamar Roberto, tiene 62 años y llevaba más de 20 años tomando 2 tazas de café negro antes de desayunar. Eyaculaciones. Cuando vino a verme tenía ardor de estómago casi todos los días, molestias en el abdomen y había empezado a notar que después del café sentía palpitaciones y una sensación de ansiedad que le duraba horas. Le pedí que simplemente cambiara el orden de su rutina matutina. Primero desayunar algo ligero, aunque fuera una tostada con aguacate o un poco de avena, y luego tomar el café. Los aminas, el ardor había mejorado notablemente. Las palpitaciones habían disminuido y él mismo me dijo que se sentía más tranquilo por las mañanas. No cambió nada más. Eyaculaciones. Solo el orden. Esto me lleva a hablar del tercer error que está muy relacionado con el anterior, saltarse el desayuno o desayunar de forma inadecuada. Eyaculaciones. Y aquí quiero ser muy claro, porque hay mucha confusión sobre este tema, especialmente con las modas del ayuno intermitente que están tan de moda últimamente. Eyaculaciones. El ayuno intermitente puede tener beneficios en personas jóvenes y sanas y en algunos contextos médicos específicos. Pero para una persona mayor de 60 años, especialmente si tiene diabetes, problemas de presión arterial, toma medicamentos o tiene un peso bajo, saltarse el desayuno puede ser un error serio. Y te explico por qué. Durante la noche, el cuerpo ha estado usando sus reservas de glucosa para mantener el funcionamiento del cerebro y los órganos vitales. Eyaculaciones. Cuando te despiertas después de 6, 7 u 8 horas sin comer, tus niveles de glucosa en sangre están en su punto más bajo del día. Para la mayoría de las personas esto no es un problema grave, pero para alguien con diabetes tipo 2, eyaculaciones, que es una condición extremadamente común después de los 60, o para alguien que toma medicamentos que afectan la glucosa, este nivel bajo de azúcar en ayunas puede causar síntomas como debilidad, confusión, mareos, irritabilidad y en casos extremos, eyaculaciones sería. Pero incluso en personas sin diabetes, saltarse el desayuno tiene consecuencias. El cerebro necesita glucosa para funcionar. Cuando no la tiene, el rendimiento cognitivo cae, la concentración disminuye, el estado de ánimo se deteriora y el cuerpo entra en un estado de estrés metabólico que activa la liberación de más cortisol, lo que a su vez puede elevar la presión arterial y generar inflamación. Eyaculaciones. Además, hay un efecto que muchos no conocen. Cuando te saltas el desayuno, el cuerpo interpreta que hay escasez de alimento y cuando finalmente comes, tiende a almacenar más energía en forma de grasa, especialmente en el abdomen. Eyaculaciones. Esto es especialmente relevante para personas mayores de 50, porque el metabolismo ya es más lento y la tendencia a acumular grasa visceral, que es la grasa que rodea los órganos internos, es mayor. Esa grasa visceral está directamente relacionada con inflamación crónica, resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular y mayor riesgo de diabetes, que debe ser un buen desayuno para una persona mayor de 50 años. Eyaculaciones. No tiene que ser complicado ni elaborado. Eyaculaciones tiene que incluir proteína de calidad porque la proteína es fundamental para mantener la masa muscular, que se pierde de forma acelerada después de los 60. Tiene que incluir grasas saludables, como las del aguacate, los frutos secos o el aceite de oliva. Eyaculaciones. Y tiene que incluir carbohidratos de absorción lenta, como la avena, el pan integral o las frutas. Lo que debe evitar es el azúcar refinada, los cereales procesados llenos de azúcar, los jugos de fruta envasados y los productos de bollería industrial. Esos alimentos generan un pico de glucosa rápido, seguido de una caída brusca, que deja a la persona sintiéndose más cansada y hambrienta a media mañana. Eyaculaciones. Ahora quiero hablar de algo que muchos consideran completamente inofensivo y que sin embargo puede tener consecuencias muy serias para los riñones, el corazón y el cerebro. Hablo de la deshidratación matutina. Eyaculaciones. Cuando te despiertas, llevas entre 6 y 8 horas sin tomar agua. Durante ese tiempo el cuerpo ha seguido funcionando, ha respirado, ha sudado ligeramente, los riñones han seguido filtrando. Todo ese proceso consume agua. Eyaculaciones.
y cuando te despiertas estás en un estado de deshidratación leve, aunque no sientas sed. De aquí está el problema. Después de los 60 años, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Articulaciones. Esto es un hecho fisiológico bien documentado. Las personas mayores sienten menos sed que los jóvenes, incluso cuando su cuerpo necesita agua urgentemente. La hidratación, aunque sea leve, tiene efectos inmediatos y medibles. La sangre se vuelve más viscosa, más espesa. El corazón tiene que trabajar más para bombearla. Los iones, los riñones, que dependen de un flujo adecuado de sangre para filtrar correctamente, se estresan. El cerebro, que es aproximadamente un 75% agua, funciona peor. La memoria y el estado de ánimo se ven afectados y la presión arterial puede subir porque el cuerpo intenta compensar la falta de volumen sanguíneo contrayendo los vasos. Articulaciones. Muchos de mis pacientes que tienen presión alta matutina o que se sienten confusos y lentos por las mañanas mejoran notablemente simplemente con un hábito muy sencillo. Tomar un vaso de agua tibia al despertar antes de hacer cualquier otra cosa. No café, no jugo, no medicamentos. Regulaciones agua tibia o a temperatura ambiente, porque el agua fría puede causar una contracción brusca de los vasos sanguíneos en personas sensibles y también puede irritar el estómago. Articulaciones. Este simple hábito de tomar agua al despertar tiene múltiples beneficios. Rehidrata el cuerpo después de la noche. Estimula el sistema digestivo de forma suave. Ayuda a los riñones a comenzar su trabajo del día con el volumen adecuado de líquido. Mejora la circulación. Y en muchos casos ayuda a regular el tránsito intestinal, algo que es un problema muy frecuente en personas mayores. Hay personas que me preguntan si pueden añadir limón al agua de la mañana. Articulaciones. Y la respuesta es que en muchos casos sí puede ser beneficioso porque el limón aporta vitamina C, tiene propiedades ontoactidantes antijantes y puede estimular la producción de bilis, lo que ayuda a la digestión. Sin embargo, para personas con problemas de reflujo o con el esmalte dental muy sensible, puede no ser la mejor opción. Siempre hay que adaptar los consejos a la situación individual de cada persona. Quiero ahora hablar de algo que me parece especialmente importante y que está relacionado con los medicamentos matutinos. Ese es un tema que toco con mucho cuidado porque hay mucha variación individual y porque siempre recomiendo consultar con el médico personal antes de cambiar cualquier pauta de medicación. Pero hay errores muy comunes que veo repetidamente en mis pacientes y que quiero que conozcas. El primero es tomar ciertos medicamentos con el estómago completamente vacío cuando no deben tomarse así. Las curaciones muchos antiinflamatorios, algunos medicamentos para la diabetes, ciertos suplementos de hierro y algunos antibióticos pueden causar irritación gástrica severa si se toman sin haber comido nada. Articulaciones. Y sin embargo, muchos pacientes me dicen que los toman en cuanto se despiertan porque es lo primero que recuerdan hacer. Si tu médico no te ha indicado específicamente que debes tomarlos en ayunas, lo más prudente es tomarlos con algo de comida. Articulaciones. El segundo error es tomar ciertos medicamentos para la presión arterial a primera hora de la mañana sin saber cuál es tu presión en ese momento. Hay personas que toman su medicación antihipertensiva de forma automática cada mañana, pero no se miden la presión regularmente. Y a veces por cambios en el peso, en la alimentación, en la actividad física, o simplemente por variaciones naturales, la presión puede estar baja por la mañana. Articulaciones. Si en ese momento toman un medicamento que la baja más, el resultado puede ser una hipotensión que cause mareos, caídas o, en casos graves, un episodio de falta de riego cerebral. Lo oriente a mis pacientes que tengan un tensiómetro en casa y que se midan la presión regularmente, especialmente si están tomando medicación para controlarla, y que anoten los valores para compartirlos con su médico en las revisiones. Articulaciones. Esto permite ajustar las dosis con mucha más precisión y evitar tanto los picos como las caídas. El tercer error con los medicamentos matutinos es tomarlos con café o con jugo de naranja en lugar de agua. Esto no es un detalle menor. Articulaciones. El café puede interferir con la absorción de varios medicamentos, incluyendo algunos para la tiroides, algunos para la osteoporosis y ciertos antidepresivos. Articulaciones. El jugo de toronja, que es muy popular en algunos países,
puede interferir con la metabolización de una larga lista de medicamentos, incluyendo algunos para el corazón, algunos para reducir el colesterol y algunos anticoagulantes. Lo que da hacer que el medicamento sea mucho más potente de lo esperado, o al contrario, que no funcione correctamente. Regulaciones a los medicamentos, salvo indicación específica del médico, deben tomarse siempre con agua. Ahora quiero hablar de algo que afecta directamente al corazón y que ocurre con mucha frecuencia en las primeras horas de la mañana. La Lavovia da, y quiero que prestes mucha atención a esto, porque tiene implicaciones muy serias. Los médicos han demostrado consistentemente que los ataques al corazón, los ictus cerebrales y las arritmias cardíacas son significativamente más frecuentes entre las 6 y las 12 de la mañana. Esto no es una coincidencia. La cinosala, hay razones fisiológicas muy concretas para este fenómeno. En las primeras horas de la mañana, el cuerpo experimenta lo que se llama el pico matutino de presión arterial. Articulaciones. Después de la relativa calma de la noche, la presión sube de forma natural al despertar, impulsada por la liberación de cortisol y de adrenalina. En personas sanas con vasos sanguíneos flexibles este aumento es manejable. Articulaciones, pero en personas mayores de 60 años, especialmente aquellas con hipertensión, arteriosclerosis o enfermedad cardiosfalosis, este pico matutino puede ser el desencadenante de un evento cardiovascular grave. Además, la sangre es más viscosa por la mañana, porque estamos deshidratados y porque los niveles de ciertas proteínas que favorecen la coagulación son más altos en esas horas. Esto aumenta el riesgo de que se forme un coágulo en una arteria ya estrechada por la arteriosclerosis. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que las primeras horas de la mañana son un momento en que el corazón y los vasos sanguíneos están bajo más estrés, y que cualquier hábito que aumente ese estrés, como levantarse de golpe, tomar café en ayunas, hacer ejercicio intenso sin preparación, exponerse a frío brusco, puede tener consecuencias más serias de lo que pensamos. No te digo esto para asustarte, sino para que entiendas por qué los hábitos matutinos importan tanto y para que tomes decisiones informadas sobre cómo empiezas tu día. Uno de los hábitos que más me preocupa en este sentido es el ejercicio intenso a primera hora de la mañana sin ningún tipo de preparación previa. Hay personas que se levantan y salen a correr de inmediato, o que hacen ejercicios muy intensos sin calentar, creyendo que están haciendo algo muy saludable, y el ejercicio es fundamental para la salud, no me malinterpretes. El momento y la forma en que se hace importan enormemente. Cuando te despiertas, los músculos están fríos y rígidos, las articulaciones tienen menos líquido sinovial de lo habitual, el corazón está en un ritmo bajo y los vasos sanguíneos están en un estado de mayor constricción. Pasar de ese estado a un esfuerzo intenso sin transición es una agresión al sistema cardiovascular. En personas mayores de 50, con arterias que ya pueden tener algún grado de arteriosclerosis, este tipo de esfuerzo brusco puede ser el desencadenante de una arritmia o de algo más grave. Lo que recomiendo a mis pacientes es que, si quieren hacer ejercicio por la mañana, lo cual es una idea excelente, lo hagan después de haberse hidratado, de haber tomado algo de alimento. Y después de un periodo de calentamiento progresivo de al menos 10 o 15 minutos. Circulaciones, empezar con caminata suave, con estiramientos gentiles, con movimientos lentos que vayan activando el cuerpo de forma gradual, y luego, si quieren, aumentar la intensidad de forma progresiva. Quiero hablar ahora de algo que afecta a millones de personas y que está directamente relacionado con lo que ocurre al despertar. Hablo de la glucosa en sangre, del azúcar y de cómo los hábitos matutinos pueden descontrolarla. Hay un fenómeno que se llama el efecto del amanecer, y es muy importante que lo conozcas si tienes diabetes tipo 2, si tienes prediabetes o si simplemente tienes tendencia a los niveles altos de azúcar. Lo que ocurre es que entre las 4 y las 8 de la mañana el cuerpo libera de forma natural una serie de hormonas, incluyendo el cortisol, la hormona del crecimiento y el glucagón, que tienen como función preparar el cuerpo para el día. Una de las cosas que hacen estas hormonas es elevar los niveles de glucosa en sangre, porque el cuerpo necesita energía para activarse. En personas sanas
el páncreas responde produciendo insulina para compensar este aumento, pero en personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, este mecanismo no funciona bien y el resultado es que los niveles de glucosa en sangre son más altos por la mañana, incluso sin haber comido nada. Articulaciones. Ahora bien, si a esto le añades que la persona se levanta, se estresa, toma un café con azúcar, se salta el desayuno o come algo con mucho azúcar refinada, el resultado puede ser un pico de glucosa matutino muy pronunciado. Y estos picos repetidos, aunque sean temporales, contribuyen al daño de los vasos sanguíneos, de los riñones, de los nervios periféricos y de la retina. Una paciente, la voy a llamar Dolores, tiene 67 años y lleva 10 años con diabetes tipo 2. Cuando vino a mi consulta por primera vez, sus niveles de glucosa en ayunas eran consistentemente altos, entre 140 y 160, a pesar de estar tomando su medicación. Cuando analizamos su rutina matutina, encontramos varios problemas. Lampa de golpe, lo cual generaba un pico de estrés y cortisol, tomaba café con 2 cucharadas de azúcar en ayunas y a veces se saltaba el desayuno porque no tenía hambre. Cuando corregimos estos hábitos, cuando empezó a levantarse despacio, a tomar agua tibia primero, a desayunar proteína con fibra y sin azúcar, sus niveles de glucosa en ayunas bajaron de forma significativa en menos de un mes sin cambiar la medicación. Esto me lleva a un punto que quiero enfatizar con fuerza. Muchas veces los problemas de salud que creemos que solo se controlan con medicamentos tienen también un componente de hábitos cotidianos que estamos ignorando. No estoy diciendo que los medicamentos no sean necesarios, en muchos casos lo son absolutamente. Pero los hábitos y la medicación deben ir de la mano. Y a veces, mejorando los hábitos, se puede reducir la necesidad de medicación siempre bajo supervisión médica. Ahora quiero hablar de algo que afecta especialmente a las articulaciones y que muchas personas mayores de 50 años experimentan cada mañana sin saber exactamente por qué. Me refiero a la rigidez matutina. Articulaciones, a las caderas, los dedos o las caderas, los dedos o la espalda están agarrotados cuando te despiertas y que necesitas varios minutos o incluso media hora para que el cuerpo empiece a moverse con normalidad. La rigidez matutina es muy común y tiene varias causas. La primera es simplemente que durante la noche, cuando no nos movemos, el líquido sinovial que lubrica las articulaciones se distribuye de forma menos eficiente. Es que en personas con artritis, ya sea artritis reumatoide o artrosis, la inflamación articular tiende a ser peor por la mañana, gracias que los músculos que rodean las articulaciones se enfrían y se acortan durante el sueño y necesitan tiempo para recuperar su longitud y flexibilidad normales. El error que muchos cometen es ignorar esta rigidez y forzar el movimiento de golpe, lo cual puede causar microlesiones en los tejidos articulares. O al contrario, quedarse quietos porque el movimiento duele, lo cual empeora la rigidez y la debilidad muscular con el tiempo. Lo que recomiendo es dedicar los primeros minutos de la mañana a movimientos suaves y progresivos. Todavía en la cama, antes de levantarse, se pueden hacer rotaciones de tobillos, flexiones y extensiones de rodillas, movimientos suaves de caderas. Luego, al sentarse en el borde de la cama, rotaciones de hombros, movimientos del cuello muy suaves, estiramientos de la espalda y al ponerse de pie, caminar despacio por la habitación durante unos minutos antes de empezar las actividades del día. Puede parecer una pérdida de tiempo para alguien que siempre ha sido muy activo y que se levanta con energía, pero para una persona mayor de 60 con artritis o con problemas de espalda puede marcar una diferencia enorme en cómo se siente durante el resto del día. También quiero mencionar algo sobre la alimentación matutina y las articulaciones, porque hay una conexión que muchos desconocen. Los alimentos que se consumen habitualmente en el desayuno pueden aumentar la inflamación en el cuerpo, lo que empeora el dolor articular. Los más problemáticos son el azúcar refinada, los cereales procesados, los embutidos y los productos con grasas trans. Por el contrario, hay alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias y que pueden ayudar a reducir el dolor articular cuando se consumen regularmente. Entre ellos están los frutos rojos, el jengibre, la cúrcuma, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos como las nueces y el pescado azul rico en omega 3. No estoy diciendo que el desayuno vaya a curar la artritis.
pero sí que los hábitos alimentarios acumulados a lo largo del tiempo tienen un impacto real en el nivel de inflamación del cuerpo, y ese nivel de inflamación afecta directamente a cómo se sienten las articulaciones. Quiero ahora hablar de algo que está muy relacionado con la salud del cerebro y que ocurre precisamente en esas primeras horas de la mañana. Articulaciones, me refiero a la calidad del despertar y a cómo los primeros estímulos del día afectan al cerebro de una persona mayor. Vivimos en una época en que lo primero que hace mucha gente al despertar es agarrar el teléfono. Articulaciones, revisar mensajes, ver las noticias, mirar las redes sociales. Y quiero explicarte por qué esto, especialmente para personas mayores de 50, puede ser más dañino de lo que parece. Articulaciones, cuando acabas de despertar, el cerebro está en un estado de transición entre el sueño y la vigilia. Las ondas cerebrales están pasando de los estados de sueño profundo a los estados de alerta. Articulaciones, en este periodo el cerebro es especialmente susceptible a los estímulos externos. Articulaciones, y cuando lo primero que recibe son noticias negativas, mensajes estresantes o el bombardeo de información de las redes sociales, se activa de forma inmediata el sistema de respuesta al estrés. Articulaciones, el cortisol sube, la adrenalina aumenta y el cerebro entra en un estado de alerta que puede durar horas. Para una persona mayor de 60 años, cuyo sistema nervioso ya es más sensible y cuya capacidad de recuperación del estrés es menor, este inicio del día con sobreestimulación puede tener consecuencias reales. Articulaciones, puede aumentar la presión arterial, puede generar ansiedad, puede afectar negativamente el estado de ánimo durante todo el día y a largo plazo puede contribuir al deterioro cognitivo. Varios estudios han demostrado que el estrés crónico, realmente el estrés que se experimenta de forma repetida en los mismos momentos del día, como el estrés matutino, tiene efectos negativos sobre el hipocampo, que es la región del cerebro fundamental para la memoria. Articulaciones, y el deterioro del hipocampo es uno de los primeros signos del envejecimiento cerebral acelerado. Lo que recomiendo a mis pacientes es que los primeros 15 o 20 minutos del día sean un tiempo tranquilo, sin teléfono, sin noticias, sin pantallas. Articulaciones, simplemente despertar con calma, hidratarse, hacer los movimientos suaves que mencioné antes y, si es posible, dedicar unos minutos a algo que genere bienestar. Articulaciones, puede ser escuchar música suave, leer unas páginas de un libro, sentarse en silencio con una taza de té o simplemente mirar por la ventana. Este tipo de inicio tranquilo del día tiene efectos medibles sobre el nivel de cortisol, sobre la presión arterial matutina y sobre el estado de ánimo general. Sé que esto puede sonar difícil de implementar para personas que tienen muchas responsabilidades por la mañana, que cuidan de nietos, que tienen que preparar el desayuno para otros, que tienen compromisos tempranos. Pero incluso 5 minutos de transición tranquila pueden marcar una diferencia. Articulaciones, ahora quiero hablar de algo que afecta directamente a los riñones y que es un tema que me parece de enorme importancia para las personas mayores de 50. Articulaciones, los riñones son órganos que trabajamos en silencio, que no duelen cuando están bajo estrés y cuyo daño acumulado puede pasar desapercibido durante años hasta que el problema ya es serio. Articulaciones, uno de los principales factores de daño renal que está relacionado con los hábitos matutinos es nuevamente la deshidratación. Articulaciones, cuando los riñones trabajan con poco líquido, tienen que filtrar una sangre más concentrada con más desechos metabólicos por unidad de volumen. Esto lo somete a un estrés mayor. Articulaciones, y cuando esto ocurre de forma repetida, mañana tras mañana, durante años, puede contribuir a una reducción progresiva de la función renal. Después de los 60 años, la función renal ya declina de forma natural. Un riñón de 60 años filtra menos eficientemente que uno de 30. Esto no es una enfermedad, es fisiología normal, pero significa que los riñones de una persona mayor tienen menos margen de reserva y que los factores que los estresan, como la deshidratación, el exceso de sal, ciertos medicamentos y la presión arterial alta, tienen un impacto mayor. El segundo factor de daño renal relacionado con los hábitos matutinos es el exceso de ciertos analgésicos. Articulaciones,
Hay personas que toman ibuprofeno, naproxeno u otros antiinflamatorios no esteroideos de forma habitual, a veces todos los días, para el dolor de espalda, de articulaciones o de cabeza. Y muchas veces los toman a primera hora de la mañana. Estos medicamentos tomados de forma crónica son uno de los principales factores de daño renal en personas mayores. No estoy diciendo que no se puedan tomar nunca, pero si los estás tomando todos los días o casi todos los días, necesitas hablar con tu médico, porque hay alternativas más seguras para el control del dolor crónico. El tercer factor es el exceso de proteína animal de baja calidad. Hay personas que desayunan embutidos, carnes procesadas o grandes cantidades de proteína animal todos los días. Especulaciones. La proteína animal genera productos de desecho nitrogenotrinos moderadas. Esto no es un problema. Especulaciones pero en exceso, especialmente en personas con función renal ya reducida, puede acelerar el daño renal. No estoy diciendo que no se pueda comer proteína en el desayuno, al contrario, la proteína es muy importante, pero hay que elegir fuentes de calidad: huevos, legumbres, frutos secos, queso fresco, yogur natural en lugar de embutidos y carnes procesadas. Una pausa y hablar de algo que considero fundamental y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre salud matutina. Hablo de la calidad del sueño y de cómo lo que ocurre durante la noche afecta directamente a cómo nos despertamos y a cómo funciona nuestro cuerpo por la mañana. Muchos de los problemas que he descrito hasta ahora, la presión alta matutina, los niveles elevados de glucosa, la rigidez articular, el cansancio, los mareos, se agravan enormemente cuando la persona no ha dormido bien. Y el sueño de mala calidad es extremadamente común después de los 50, aunque no siempre se reconoce como un problema médico. Después de los 60 años, la arquitectura del sueño cambia. Tienden a tener menos sueño profundo, que es el más reparador. Se despiertan más veces durante la noche. El sueño es más fragmentado. Y hay condiciones muy comunes en este grupo de edad que interfieren con el sueño, como la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, la nicturia, que es la necesidad de levantarse a orinar varias veces durante la noche, y el dolor crónico. La apnea del sueño merece mención especial porque está enormemente infradiagnosticada en personas mayores. Es una condición en la que la persona deja de respirar durante unos segundos varias veces por noche, lo que causa una reducción del oxígeno en sangre de forma repetida. Fluctuaciones de la apnea del sueño no tratadas son muy serias: hipertensión arterial resistente al tratamiento, mayor riesgo de infarto y de ictus, deterioro cognitivo, acelerado diabetes tipo 2 y depresión. Y muchas personas con apnea del sueño no saben que la tienen, porque los episodios ocurren mientras duermen. Las señales de alerta son ronquidos fuertes, sensación de no haber descansado aunque hayas dormido muchas horas, somnolencia durante el día, dolores de cabeza matutinos y la pareja o familiar que te diga que a veces te quedas sin respirar mientras duermes. Si tienes alguna de estas señales, habla con tu médico. La apnea del sueño tiene tratamiento eficaz, y tratar la apnea puede mejorar de forma dramática la presión arterial, el control de la glucosa, el estado de ánimo y la energía durante el día. También quiero hablar de la relación entre el sueño y el cerebro, porque es un tema que me apasiona y que creo que no recibe la atención que merece. Durante el sueño profundo, el cerebro activa el sistema linfático, que es básicamente el sistema de limpieza del cerebro. Durante este proceso, el líquido cefalorraquídeo circula por los espacios entre las neuronas y arrastra los desechos metabólicos, incluyendo proteínas como la beta-amiloide, que está asociada con el Alzheimer. Cuando el sueño es de mala calidad o insuficiente de forma crónica, este proceso de limpieza no se completa y los desechos se acumulan. No significa que la falta de sueño cause directamente Alzheimer, pero sí que existe una asociación entre el sueño crónico de mala calidad y el mayor riesgo de deterioro cognitivo con la edad. Entonces, si te despiertas cada mañana sintiéndote cansado, con la cabeza pesada, con dificultad para concentrarte, esto no es solo una cuestión de ser de las personas que no son mañaneras. Circulaciones. Puede ser una señal de que tu sueño no está siendo reparador y eso merece atención médica.
Ahora quiero hablar de algo que afecta a la salud neurológica y que está directamente relacionado con los hábitos matutinos. Regulaciones me refiero a las vitaminas y nutrientes que el cerebro y el sistema nervioso necesitan y que con mucha frecuencia están deficientes en personas mayores de 50. La vitamina B12 es quizás la más importante en este contexto. La deficiencia de vitamina B12 es extremadamente común en personas mayores y tiene consecuencias neurológicas serias que muchas veces se atribuyen erróneamente al envejecimiento normal. Especulaciones. La B12 es fundamental para la producción de mielina, que es la vaina que recubre y protege los nervios. Especulaciones. Sin suficiente B12 los nervios se dañan y esto se manifiesta como hormigueos, entumecimiento, debilidad muscular, problemas de equilibrio, fatiga crónica y en casos avanzados deterioro cognitivo y depresión. Especulaciones. ¿Por qué es tan común la deficiencia de B12 en personas mayores? La absorción de la B12 depende de una proteína llamada factor intrínseco que se produce en el estómago. Y después de los 60 años, la producción de ácido gástrico y de factor intrínseco disminuye de forma natural. Hay medicamentos muy comunes en este grupo de edad que reducen aún más la absorción de B12, como el omeprazol y otros inhibidores de la bomba de protones, y la metformina, que es uno de los medicamentos más usados para la diabetes. El problema es que la deficiencia de B12 se instala de forma muy lenta y silenciosa, porque el cuerpo tiene reservas que pueden durar años. Cuando los síntomas aparecen, el daño neurológico ya puede estar avanzado. Por eso recomiendo a todos mis pacientes mayores de 60 años que se analicen los niveles de B12 regularmente y que hablen con su médico sobre si necesitan suplementación. La vitamina D es otro nutriente fundamental que con mucha frecuencia está deficiente en personas mayores. La vitamina D no es solo importante para los huesos, aunque ese es su papel más conocido. Es también fundamental para el sistema inmune, para la función muscular, para el estado de ánimo, y hay evidencia creciente de su papel en la salud cardiovascular y en la prevención del deterioro cognitivo. A la deficiencia de vitamina D está asociada con mayor riesgo de fracturas, de infecciones, de depresión, de debilidad muscular y de caídas. ¿Por qué es tan común la deficiencia en personas mayores? Porque la síntesis de vitamina D a través de la piel con la exposición solar es menos eficiente con la edad, porque muchas personas mayores pasan poco tiempo al aire libre, porque la dieta típica occidental es pobre en vitamina D y porque la capacidad del hígado y los riñones de activar la vitamina D también disminuye con la edad. El magnesio es otro mineral que merece mención. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo la regulación de la glucosa, la función cardíaca, la salud ósea, la función muscular y la transmisión nerviosa. Y la deficiencia de magnesio es muy común, especialmente en personas que toman diuréticos, inhibidores de la bomba de protones o que tienen diabetes. Los síntomas de deficiencia de magnesio incluyen calambres musculares, especialmente nocturnos, palpitaciones, ansiedad, insomnio, estreñimiento y fatiga crónica. Muchos de mis pacientes que se quejan de calambres en las piernas por la noche mejoran significativamente cuando corregimos su nivel de magnesio. Ahora quiero hablar de algo que ocurre en las primeras horas de la mañana y que está relacionado con el intestino y la digestión, porque la salud del intestino es la digestión, porque la perjudican de forma significativa y hay hábitos matutinos que la perjudican de forma significativa. El sistema digestivo tiene su propio ritmo circadiano, su propio relógico por la mañana. El intestino está preparado para activarse y para procesar los alimentos del día. El movimiento intestinal, lo que los médicos llamamos el peristaltismo, es más activo por la mañana. Por eso muchas personas tienen la necesidad de ir al baño poco después de despertarse. Circulación es saludable y hay hábitos que facilitan este proceso y hábitos que lo dificultan. Uno de los hábitos que más facilita el movimiento intestinal matutino es, nuevamente, tomar agua al despertar. El agua estimula el reflejo gastrocólico, que es la respuesta del intestino a la llegada de líquido al estómago y que promueve el movimiento del contenido intestinal hacia el recto. Otro hábito que ayuda es moverse, aunque sea suavemente, porque el movimiento físico estimula el peristaltismo, y desayunar con fibra presente en frutas, verduras,
avena, semillas y legumbres también es fundamental para mantener un tránsito intestinal regular. Colaciones alas. Por el contrario, hay hábitos que dificultan el movimiento intestinal. Circulaciones alas. El café en exceso puede tener un efecto estimulante a corto plazo, pero en personas con intestino sensible puede causar diarrea, espasmos o paradójicamente estreñimiento rebote. La falta de agua, como ya hemos hablado, endurece las heces y dificulta su tránsito. Las colaciones y el estrés matutino, la prisa, la ansiedad, activan el sistema nervioso simpático, que es el sistema de lucha o huida, y este sistema inhibe la digestión. No es casualidad que muchas personas con estreñimiento crónico sean personas con mucho estrés y con rutinas matutinas muy agitadas. El estreñimiento crónico en personas mayores no es solo una molestia, puede contribuir a la acumulación de toxinas en el intestino, a la inflamación crónica de bajo grado y, en casos graves, a complicaciones como diverticulitis, hemorroides o fisuras anales. Además, el esfuerzo excesivo al defecar puede aumentar la presión arterial de forma brusca, lo cual es un riesgo real para personas con enfermedad cardiovascular. Hablar de algo que afecta especialmente a las personas mayores de 60 y que está relacionado con lo que ocurre al despertar. Me refiero a la temperatura corporal y a la exposición al frío matutino. Cuando nos despertamos, la temperatura corporal está en su punto más bajo del ciclo circadiano. El cuerpo ha estado en un estado de relativo enfriamiento durante la noche. Muchas personas, especialmente en invierno, se levantan y se exponen inmediatamente al frío, ya sea porque la habitación está fría, porque van al baño sin ponerse nada encima o porque salen a la calle rápidamente. Fluctuaciones. La exposición brusca al frío causa una vasoconstricción, es decir, una contracción de los vasos sanguíneos que puede elevar la presión arterial de forma significativa. En personas con hipertensión o con enfermedad cardiovascular, este cambio brusco de temperatura puede ser un factor de riesgo real. No es casualidad que los infartos de miocardio y los ictus sean más frecuentes en los meses de invierno y en las primeras horas de la mañana. Esto no significa que haya que quedarse en cama con calefacción todo el invierno, pero sí que hay que ser consciente de este riesgo y tomar precauciones simples. Levantarse con ropa de abrigo si la habitación está fría, no salir al exterior de forma brusca sin haberse abrigado bien y si vas a ducharte, no empezar con agua muy fría de golpe. Fluctuaciones. Ahora quiero hablar de las señales de alarma que no deben ignorarse nunca, especialmente en las primeras horas de la mañana. Tripulaciones porque hay síntomas que muchas personas experimentan al despertar y que atribuyen al cansancio o al envejecimiento normal, pero que en realidad pueden ser señales de algo serio que necesita atención médica. Tripulaciones el primero es el dolor de pecho al despertar. Cualquier dolor, presión o malestar en el pecho que aparezca por la mañana debe tomarse muy en serio. Una angina de pecho, que es una señal de que el corazón no está recibiendo suficiente sangre. Puede ser un infarto en desarrollo o puede ser algo menos grave como reflujo o espasmo esofágico, pero solo un médico puede determinarlo. Tribulaciones. Si sientes dolor en el pecho al despertar, especialmente si se irradia al brazo izquierdo, al cuello o a la mandíbula, llama a urgencias de inmediato. Es la debilidad o entumecimiento súbito en un lado del cuerpo al despertar. Esto puede ser una señal de ictus. Tribulaciones. Hay personas que se despiertan con un brazo o una pierna que no responde bien o con la cara caída de un lado o con dificultad para hablar y piensan que es porque han dormido en mala postura. Pero si estos síntomas no desaparecen en minutos o si son acompañados de confusión, dificultad para hablar o ver o dolor de cabeza súbito e intenso, es una emergencia médica. Cada minuto cuenta en un ictus. Tribulaciones. No esperes. El tercero es la dificultad para respirar al despertar. Articulaciones. Si te despiertas con sensación de falta de aire, con respiración entrecortada o con la necesidad de sentarte para respirar mejor, puede ser una señal de insuficiencia cardíaca, de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de apnea del sueño severa. Articulaciones. Cualquiera de estas condiciones necesita evaluación médica. El cuarto es la confusión o desorientación intensa al despertar que no se resuelve rápidamente. Un cierto grado de aturdimiento al despertar es normal y se llama inercia del sueño. Pero si la confusión es intensa, si no sabes dónde estás, si no reconoces a las personas, si no puedes hablar con claridad,
Esto puede ser una señal de algo serio, como una ictus, una hipoglucemia severa o una infección grave. El quinto es la cefalea matutina intensa y persistente. Los dolores de cabeza que aparecen consistentemente por la mañana pueden ser señal de apnea del sueño, de hipertensión arterial matutina o, en casos menos comunes, de algo más serio a nivel cerebral. Las onsalas. Si tienes dolores de cabeza matutinos frecuentes, habla con tu médico. Circulaciones alas. Ahora quiero compartir contigo algo que considero fundamental para la salud después de los 60 y que tiene que ver con la actitud y el estado mental al despertar. Las poblaciones. Sé que esto puede sonar más filosófico que médico, pero hay evidencia científica sólida que respalda lo que voy a decirte. El estado emocional con el que empezamos el día tiene efectos fisiológicos reales y medibles. Personas que se despiertan con ansiedad, con preocupación, con pensamientos negativos, tienen niveles más altos de cortisol y de inflamación durante todo el día. Y como ya hemos hablado, el cortisol elevado de forma crónica tiene consecuencias muy serias para el corazón, el cerebro, los riñones y el sistema inmune. Por el contrario, las personas que cultivan lo que los psicólogos llaman emociones positivas al despertar, oculaciones como la gratitud, la serenidad, la anticipación de algo bueno durante el día, tienen niveles más bajos de cortisol, mejor función inmune, menor inflamación y, en estudios a largo plazo, mayor longevidad y mejor calidad de vida en la vejez. Pidiendo que finjas que todo está bien cuando no lo está. Lucaciones. A las personas mayores a menudo enfrentan desafíos reales, problemas de salud, pérdidas, dificultades económicas, soledad, pero sí te estoy pidiendo que seas consciente de que los primeros pensamientos del día tienen peso. Tribulaciones. Y que si puedes, antes de que el teléfono, las noticias y las preocupaciones del día invadan tu mente, dediques unos momentos a algo que te genere calma o bienestar. Puede ser pensar en una persona que quieres. Circulaciones. Puede ser recordar algo por lo que estás agradecido. Puede ser escuchar una canción que te guste. Puede ser rezar o meditar si eso forma parte de tu vida. Lo que sea que te ayude a empezar el día desde un lugar de mayor tranquilidad. Tengo un paciente, lo voy a llamar Antonio, tiene 71 años, viudo, vive solo. Lucalaciones. Cuando vino a verme por primera vez tenía una presión arterial muy difícil de controlar, dormía mal y me describía sus mañanas como un momento de angustia, porque al despertar lo primero que sentía era el peso de la soledad y la preocupación por su salud. Trabajamos juntos en varios aspectos, la medicación, la dieta, el ejercicio, pero una de las cosas que más le ayudó fue establecer una pequeña rutina matutina de bienestar. Al despertar, antes de levantarse, escuchaba durante 5 minutos una canción de su juventud, luego tomaba su vaso de agua, y luego llamaba brevemente a su hija para saludarla. Esos 3 pequeños rituales transformaron su mañana. A los 3 meses su presión arterial había mejorado, dormía mejor y él mismo decía que se sentía más animado durante el día. Nada de esto reemplazó su medicación ni su tratamiento médico, pero lo complementó de una forma que ningún medicamento por sí solo podría haberlo hecho. Ahora quiero resumir de forma práctica todo lo que hemos hablado, porque quiero que cuando termines de ver este vídeo tengas un plan claro y concreto de qué puedes hacer diferente mañana por la mañana. Lo primero es cambiar la forma en que te levantas. Cuando suene el despertador, no saltes de la cama. Quédate tumbado unos 30 segundos, consciente de que estás despierto. Luego incorpórate lentamente hasta quedar sentado en el borde de la cama, con los pies colgando. Espera ahí un minuto. Luego ponte de pie con calma. Este simple cambio puede reducir significativamente el riesgo de mareos, caídas y el estrés cardiovascular matutino. Lo segundo es hidratarte antes de hacer cualquier otra cosa. Un vaso de agua tibia o a temperatura ambiente, antes del café, antes de los medicamentos, antes del desayuno. Luego hidrata el cuerpo después de la noche, estimula el sistema digestivo y ayuda a los riñones a empezar el día en buenas condiciones. Lo tercero es hacer unos minutos de movimiento suave antes de levantarte o justo después. Relaciones a las rotaciones de tobillos, flexiones de rodillas, estiramientos de espalda, movimientos de hombros. Esto activa la circulación, lubrica las articulaciones y reduce la rigidez matutina. Lo cuarto es desayunar de forma adecuada. No saltarse el desayuno, incluir proteína de calidad, grasas saludables y carbohidratos de absorción lenta.
evitar el azúcar refinada, los cereales procesados y los embutidos. Loculaciones y si vas a tomar café, tomarlo después de haber comido algo, no en ayunas. Lo quinto es tomar los medicamentos de la forma correcta, con agua, no con café ni con jugo. Loculaciones después de haber comido algo salvo indicación médica específica. Y si tomas medicación para la presión, considera medirte la presión regularmente para asegurarte de que los niveles son adecuados. Lo sexto es protegerte del frío si es invierno o si la habitación está fría. Levantarte con ropa de abrigo, no exponerte al frío de forma brusca, y si vas a ducharte, no empezar con agua muy fría. Lo pilum es dejar el teléfono para después. Los primeros 15 o 20 minutos del día sin pantallas, sin noticias, sin redes sociales. Deja que tu cerebro se despierte con calma. Y lo octavo es prestar atención a las señales de alarma. Dolor de pecho, debilidad o entumecimiento súbito, dificultad para respirar, confusión intensa o dolor de cabeza severo al despertar son señales que nunca deben ignorarse. Fluctuaciones Quiero también hablar de algo que considero muy importante en el contexto de la prevención y que tiene que ver con los análisis de sangre y las revisiones médicas regulares. Fluctuaciones. Muchas personas mayores de 60 años solo van al médico cuando tienen síntomas, cuando algo duele o cuando algo falla de forma evidente. Pero la mayoría de las enfermedades que son realmente peligrosas en este grupo de edad, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica, la dislipidemia, el hipotiroidismo, las deficiencias vitamínicas, ocasiones no dan síntomas evidentes durante años. Se desarrollan en silencio, causando daño acumulado hasta que el problema ya es serio. Por eso recomiendo a todos mis pacientes mayores de 50 que se hagan una revisión médica completa al menos una vez al año. Con análisis de sangre que incluyan glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada si hay riesgo de diabetes, función renal con creatinina y filtrado glomerular, función hepática, perfil lipídico completo, hemograma, función tiroideada, niveles de vitamina D, DELES de vitamina D, fluctuaciones vitamina B12, magnesio, y si hay factores de riesgo cardiovascular, también marcadores de inflamación como la proteína CR activa, y además de los análisis, medirse la presión arterial regularmente en casa. Un tensiómetro en casa es una inversión que puede literalmente salvar la vida. La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante para el infarto de miocardio y el ictus cerebral, y muchas personas no saben que la tienen porque no da síntomas en la mayoría de los casos. Quiero también hablar brevemente de algo que está directamente relacionado con la salud matutina y que es la neuropatía periférica. Articulaciones porque es una condición que afecta a muchas personas mayores y que tiene implicaciones importantes para la seguridad en esas primeras horas del día. Fluctuaciones la neuropatía periférica es el daño a los nervios de las extremidades, especialmente de los pies y las piernas. Articulaciones es muy común en personas con diabetes, pero también puede ocurrir por deficiencia de vitamina B12, por consumo excesivo de alcohol, por ciertos medicamentos y por otras causas. Articulaciones las incluyen hormigueos, entumecimiento, sensación de quemazón o pérdida de sensibilidad en los pies. ¿Por qué es esto relevante para las mañanas? Articulaciones porque una persona con neuropatía periférica puede no sentir bien el suelo bajo sus pies, especialmente en los primeros momentos después de levantarse, cuando el sistema nervioso todavía está en transición. Esto aumenta enormemente el riesgo de caídas. Articulaciones y además el entumecimiento de los pies puede hacer que la persona no note una herida, una ampolla o una úlcera en el pie, lo que en personas diabéticas puede llevar a infecciones graves. Articulaciones si tienes hormigueos o entumecimiento en los pies, especialmente por las mañanas, habla con tu médico. Articulaciones y si tienes diabetes, revisa tus pies cada mañana antes de ponerte los zapatos buscando cualquier herida, cambio de color o zona de presión. Este hábito tan simple puede prevenir complicaciones muy serias. Articulaciones Quiero ahora hablar de algo que muchas personas no asocian con la salud matutina, pero que tiene una conexión directa. Me refiero a la salud dental y bucal y a los hábitos de higiene oral al despertar. La boca es la puerta de entrada al cuerpo y la salud bucal tiene conexiones directas con la salud cardiovascular, la diabetes
y la salud cerebral. Vinculaciones a las bacterias que se acumulan en la boca durante la noche, en la placa dental, en las encías, pueden, si no se eliminan adecuadamente, pasar al torrente sanguíneo y contribuir a la inflamación sistémica. Hay estudios que muestran una asociación entre la enfermedad periodontal, que es la inflamación crónica de las encías, y el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de aviateria oroconticulada y de deterioro cognitivo, diciendo que la enfermedad de las encías cause directamente estos problemas, pero sí que existe una relación que no debe ignorarse. Y lo que recomiendo es cepillarse los dientes correctamente cada mañana, usar hilo dental regularmente y hacer revisiones dentales al menos una vez al año. Y si tienes encías que sangran, que están inflamadas o que se han retraído, habla con tu dentista. Hay también un hábito que algunas personas practican y que tiene cierta evidencia de beneficio: el enjuague bucal con aceite, conocido como oil pulling. Consiste en hacer gárgaras con una cucharada de aceite de coco o de sésamo durante varios minutos antes de cepillarse los dientes. Circulaciones. Hay cierta evidencia de que puede reducir las bacterias bucales y mejorar la salud de las encías. No es un sustituto del cepillado ni del hilo dental, pero puede ser un complemento útil para algunas personas. Quiero también hablar de la relación entre los hábitos matutinos y la salud mental, porque es un tema que a menudo se trata de forma separada de la salud física, cuando en realidad están profundamente interconectados. La depresión y la ansiedad son condiciones muy comunes en personas mayores de 60 años y a menudo están infradiagnosticadas y tratadas de forma insuficiente. Una de las características de la depresión es que los síntomas suelen ser peores por la mañana. Muchas personas con depresión describen las mañanas como el momento más difícil del día, cuando el peso emocional es mayor, cuando la motivación está en su punto más bajo y cuando los pensamientos negativos son más intensos. Y aquí hay un círculo vicioso que quiero que entiendas. La depresión afecta al sueño y el sueño de mala calidad empeora la depresión. La depresión reduce la motivación para cuidarse, para hacer ejercicio, para comer bien, y eso empeora la salud física, lo cual a su vez empeora el estado emocional. Es un ciclo que puede ser muy difícil de romper sin ayuda. Si te despiertas cada mañana con una sensación de tristeza profunda, de desesperanza, de falta de ganas de hacer nada, y esto persiste durante semanas, habla con tu médico. La depresión en personas mayores no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, es una condición médica tratable. Y tratarla puede transformar no solo el estado de ánimo, sino la salud física en general. Ahora quiero hablar de algo que es muy práctico y que puede hacer una diferencia enorme en la salud a largo plazo. Me refiero a la importancia de tener una rutina matutina consistente. El cuerpo humano, especialmente después de los 60 años, funciona mejor con rutinas predecibles. Lo biológico, el ritmo circadiano regula no solo el sueño y la vigilia, sino también la presión arterial, la temperatura corporal, la secreción de hormonas, el funcionamiento del sistema digestivo y muchos otros procesos fisiológicos. Cuando la rutina es irregular, cuando un día nos levantamos a las 6 y otro a las 10, cuando un día desayunamos y otro nos saltamos el desayuno, cuando los horarios de medicación varían, el reloj biológico se desajusta y el cuerpo tiene más dificultad para funcionar de forma óptima. Esto no significa que haya que vivir de forma rígida e inflexible, pero sí que intentar mantener horarios relativamente consistentes para levantarse, para comer, para tomar la medicación y para acostarse. Tiene beneficios reales para la salud. Y esto es especialmente importante para personas con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardíacas o con problemas de sueño. Quiero también mencionar algo sobre la luz matutina, porque es un factor que muchas personas desconocen, pero que tiene un impacto significativo en la salud. Especulaciones a la exposición a la luz natural por la mañana es uno de los sincronizadores más potentes del reloj biológico. Cuando los ojos reciben luz brillante en las primeras horas del día, esto envía una señal al cerebro que refuerza el ritmo circadiano, mejora el estado de ánimo,
aumenta los niveles de serotonina y mejora la calidad del sueño nocturno. Las personas mayores que pasan la mayor parte del tiempo en interiores, especialmente en invierno, pueden tener un reloj biológico desajustado, lo que contribuye a problemas de sueño, depresión estacional y fatiga crónica. La solución es simple: intentar exponerse a la luz natural en las primeras horas de la mañana. Puede ser salir a caminar, aunque sea 10 o 15 minutos, sentarse junto a una ventana mientras desayunas, o si el clima no lo permite, usar una lámpara de terapia de luz. Quiero ahora hacer una reflexión más amplia sobre todo lo que hemos hablado hoy, porque creo que hay un mensaje fundamental que quiero que te lleves de este video. Después de 30 años ejerciendo la medicina, he llegado a una conclusión que puede parecer simple, pero que tiene implicaciones profundas. La salud no se construye en los momentos de crisis, en las urgencias, en los hospitales. La salud se construye o se destruye en los momentos cotidianos, en los hábitos de cada día, en las decisiones pequeñas que tomamos sin pensar porque las hemos repetido miles de veces. Los primeros minutos de la mañana son un microcosmos de esto. Son un momento en que el cuerpo está en un estado de vulnerabilidad y de transición, y en que los hábitos que tenemos, ya sea levantarnos de golpe o hacerlo con calma, tomar agua o café en ayunas, desayunar bien o saltarnos el desayuno, teléfono o darnos un momento de tranquilidad, tienen consecuencias reales sobre nuestra salud. No te estoy pidiendo que cambies todo de golpe. Los cambios bruscos rara vez se sostienen. Lo que te pido es que elijas uno o dos de los hábitos que hemos hablado hoy, los que te parezcan más relevantes para tu situación, y que los implementes de forma consistente durante las próximas semanas. Cuando esos se hayan convertido en parte de tu rutina, añade otro, y así poco a poco, sin esfuerzo heroico, vas construyendo una rutina matutina que cuida de tu cuerpo en lugar de agredirlo. Recuerda que no tienes que ser perfecto. Habrá mañanas en que el teléfono lo mires antes de levantarte, en que te saltes el desayuno porque tienes prisa, en que te levantes de golpe porque el despertador te asustó. Eso está bien. Lo que importa es la tendencia general, lo que haces la mayoría de los días. Y quiero decirte algo más. Nunca es demasiado tarde para mejorar la salud. He visto pacientes de 70, de 75, incluso de 80 años, que han hecho cambios en sus hábitos y han experimentado mejoras reales y medibles en su salud. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación y de recuperación que a veces nos sorprende. No es la misma que a los 30 años, pero existe. Depende en gran medida de las decisiones que tomamos cada día. Si tienes hijos, nietos, personas cercanas que también son mayores de 50, comparte con ellos lo que has aprendido hoy. Muchas veces la información que puede cambiar una vida llega a través de alguien de confianza, no a través de un médico en una consulta de 15 minutos. Y si tienes dudas sobre tu salud, si tienes síntomas que te preocupan, si crees que alguno de los errores que he descrito hoy puede estar afectando tu bienestar, no lo dejes para después. Habla con tu médico. La medicina preventiva funciona mejor cuanto antes se actúa. Uno de los casos que más me ha marcado en mi carrera es el de un señor, lo voy a llamar Ernesto, que tenía 68 años cuando vino a verme. Era un hombre que había trabajado toda su vida, que era muy independiente, que no le gustaba ir al médico. Vino porque su esposa lo obligó, después de que él llevara meses sintiéndose cansado, con dolores de cabeza matutinos y con una sensación de que algo no estaba bien, aunque no podía describir exactamente qué. Cuando lo revisé, encontré que tenía la presión arterial muy alta, que sus riñones estaban trabajando al 50% de su capacidad, que tenía diabetes tipo 2 no diagnosticada, y que tenía una deficiencia severa de vitamina B12 que estaba causando los síntomas neurológicos que él sentía como hormigueos en los pies por las mañanas. Todo esto había estado desarrollándose en silencio durante años, sin síntomas claros, mientras él seguía con sus hábitos de siempre: levantarse de golpe, café en ayunas, saltarse el desayuno, tomar analgésicos para los dolores de cabeza sin consultar a nadie. Tratamiento médico adecuado y con cambios en sus hábitos, Ernesto mejoró de forma significativa. Su presión se controló, su glucosa se normalizó, sus riñones recuperaron parte de su función y los síntomas neurológicos mejoraron con la suplementación de B12. Hoy, 3 años después, tiene una calidad de vida mucho mejor. Pero
Cuando pienso en Ernesto, siempre pienso en lo que habría pasado si hubiera esperado otros 2 o 3 años para venir. El daño habría sido mucho mayor y mucho más difícil de revertir. Esta es la razón por la que hago estos videos, no para asustarte, sino para informarte. Peliculaciones para que tengas las herramientas de conocimiento que te permitan tomar mejores decisiones sobre tu salud, para que no seas como Ernesto, que esperó años hasta que el daño ya estaba avanzado. Quiero terminar con algo que digo siempre a mis pacientes en la consulta y que creo que resume todo lo que hemos hablado hoy. Tu cuerpo te habla todo el tiempo, te habla a través de síntomas, de sensaciones, de señales que a veces ignoramos porque estamos ocupados, porque pensamos que es cosa de la edad o porque simplemente no queremos enfrentarlos. Especulaciones, aprende a escuchar a tu cuerpo, aprende a reconocer sus señales y cuando algo no te parezca normal, no lo normalices, consúltalo. Las mañanas son el primer capítulo del día y como en cualquier historia, el comienzo importa. Especulaciones, un buen comienzo no garantiza que el resto del día sea perfecto, pero un mal comienzo, repetido miles de veces a lo largo de los años, puede escribir una historia de salud que no quieres vivir. Así que mañana, cuando suene el despertador, recuerda lo que hemos hablado hoy, tómate un momento antes de levantarte, bebe tu vaso de agua, muévete con suavidad, desayuna bien, cuida de tu corazón, de tus riñones, de tu cerebro, de tus articulaciones, cuida de ti, porque después de los 60 años el cuerpo ya no perdona tan fácilmente los errores que antes pasaba por alto. Pero tampoco necesita grandes gestos heroicos, solo necesita que lo cuides con consistencia, con atención y con el respeto que merece después de todo lo que ha hecho por ti durante décadas. Soy el doctor Fujimoto y espero que lo que hemos hablado hoy te sea de verdadera utilidad. Recuerda que la información que comparto en estos vídeos es educativa y preventiva y nunca reemplaza la consulta con tu médico personal que conoce tu historial y tu situación individual. Cuídate mucho y hasta la próxima.